La historia como un insumo para discutir la política del presente, esto es habitual en todos los tiempos. Recordarás en la época de la dictadura cómo tanto blancos como colorados utilizaban a sus figuras históricas en un sentido contestatario, ¿no? Los blancos con la figura de Aparicio Saravia, los colorados con la foto de Valle en el diario El Día y en general en su iconografía, el poncho, exactamente. Pero lo hacemos todo el tiempo. Le pedimos al historiador neutralidad, pero los políticos y los ciudadanos tratamos de utilizar la historia en beneficio propio, ¿no? La historia es cada vez más historiografía. Antes el historiador era como un mago que ocultaba sus trucos para provocar determinados vínculos con el lector o con el escucha. Hoy el historiador es como un mago que tiene que seguir invitando a pasar por el otro lado del espejo, pero mostrando sus trucos. Lo cual genera otro tipo de lector y otro tipo de escucha, más crítico, más consciente, más interpelante. Es lo mismo que el docente y su vínculo con el alumno. Yo siempre me genera mucho rechazo el apuntismo. Esos alumnos que lo que buscan es, ojalá supieran taquigrafía, porque lo que buscan es reproducir lo que dice el profesor de la manera más ajustada posible. Siempre terminan en cosas terribles. Claro. Pero además es como que cierran la persiana de la mente. Entonces yo rechazo eso. Yo creo que el historiador, como cualquier científico, como el politólogo, lo que tiene es que mostrar preguntas y mostrar documentos. Cuantas más preguntas y cuantos más documentos, mejor. Y establecer hipótesis. Y por supuesto, tratar de fundar percepciones, tratar de fundar respuestas, pero siempre con un nivel de provisoriedad. Y siempre dando al lector la posibilidad de la discusión. Siempre. Por eso tú hablabas del libro de Diego Fischer. De Diego Fischer, Qué tupé. Yo lo leí y debo decir que no me gustó, porque forma parte de esos géneros ambiguos, en donde, bueno, él dice que no es historiador, que es una investigación periodística, pero se permite licencias que ni el periodista ni el historiador puede hacer. Dice que no es ficción. Si es novelista. Claro, pero bueno, yo si leo una novela, la regla, lo que yo busco es ficción. Yo cuando viene un novelista histórico y me dice, porque investigué todo, y yo le digo, perdele respeto a la historia, porque yo cuando te lea no te voy a leer como si fuera una obra de historia. Yo lo que quiero es ficción. Pero también hay, quizás con otras características, o ha habido a lo largo de la historiografía, renombrados historiadores que se han detenido en la anécdota del personaje, sobre la cual podían tener conocimiento un poco, pero por supuesto, relativo, ¿no? Pero por supuesto, de Plutarco para acá, ¿no? Pero por supuesto, y además hay historiadores que han transgredido las reglas. Por ejemplo, hay una regla que un historiador no puede transgredir, que es, si no tiene un documento, no lo puede inventar. Por supuesto que no puede inventar un diálogo que no ha escuchado, que no ha registrado. Yo cuando leo el libro de Diego y veo un diálogo entre Beltrán y un soldado, o cuando veo el diálogo entre don Pepe Valle y su hijo, lo que estoy reclamando es un documento, sobre todo cuando ese diálogo sesga una hipótesis. Yo creo que el libro, en ese sentido, es un libro sesgado. Y por más que no termina categóricamente afirmando la hipótesis del asesinato... Pero ahí entramos en otra dimensión. Quizás todos los libros en algún sentido, voluntario o involuntario, de reconstrucción histórica, investigación histórica, tengan un sesgo, ¿verdad? Lo que ocurre es que eso se puede compensar con otros libros que tengan otro sesgo y el lector... O en el mismo libro se puede compensar mostrando distintos elementos. Por ejemplo, hay historiadores que cuando encuentran documentos que no abonan su hipótesis, los dejan. Literalmente los sacan. Literalmente los dejan. Yo te podría dar ejemplos múltiples de renombrados historiadores que lo han hecho. ¿Con patriotas, por ejemplo? Con patriotas, por supuesto. Pero casos ¿se puede decir quién? ¿Casos conocidos? ¿No? Dejémoslo allí. Pero eso es romper las reglas del oficio. Además, eso es, de alguna manera, perderle el respeto al lector. Perderle el respeto al lector. Un acontecimiento tan trágico como un duelo, en el que además te
termina muerto uno de los contendores, hay que tratarlo con mucho rigor, con mucha pena, porque yo le tengo mucho aprecio a Diego. A mí me parece que el libro... Pero discúlpame que vuelva a lo que estábamos conversando en el bloque pasado, que tiene que ver con esto, porque uno se encuentra con obras de historiadores donde el sesgo quizás sea como el mago del truco, es decir, no vemos cuando metió el conejo en el fondo de la galera, pero nos encontramos con que se repiten las mismas hipótesis y se descartan otras. Es decir, vemos que gira en torno a visiones ideológicas que quizás se dé más en algunos sectores de la intelectualidad de América Latina que en otras partes, ¿no? Por lo menos de una manera tan manifiesta. Hay un perfil interesante. ¿Cómo se juzga a un historiador, por ejemplo? Por el tipo de lector que produce. Hay historiadores que producen lectores acríticos y que construyen visiones que cierran perfectamente, que son esas ideales para, entre comillas, dar la clase. Yo abomino de eso. Creo que no se dan buenas clases cuando todo cierra, cuando el esquema se consolida perfectamente. Creo que esas son clases frustradas y que además le pierden el respeto al alumno. En cambio, un historiador o cualquier constructor de relatos, un narrador que construye un lector o una escucha exigente, que interpela, que no se queda con lo que se dice a primera vista, sino que lo interroga, bueno, es otra cosa. Es como el político. ¿Cuál va a ser la última pregunta para evaluar a un político? ¿Qué tipo de ciudadano contribuyó a construir? Yo creo que con los intelectuales es lo mismo. Un intelectual, en la forma en que construye su oficio, está también contribuyendo a perfilar un tipo de lectura. Y si yo hago una lectura desde ese tipo de géneros ambiguos, en donde rápidamente genera una lectura rápida, muy propia de estos tiempos, de la cultura del instantáneo, en donde... Está bien, pero hay autores y obras renombradas que tienen no solo esa misma ambigüedad, sino que tienen bastante menos rigor de investigación y que, bueno, fueron escritos por escritores célebres de las letras uruguayas, ¿no? Claro, pero la sensación que uno tiene cuando termina una lectura es capital. Cuando esa lectura te deja preguntas, te deja dimensión profunda, radical, te deja incluso interrogantes sin respuesta, te deja ganas de seguir leyendo. A mí las lecturas en bajada, como se dice, no me gustan. Hay escritores, acá ya no estamos hablando del libro de Diego, sí, claro. Hay escritores que generan una relación casi hipnótica con sus lectores. Bueno, a mí no me gustan los escritores crípticos o herméticos, pero uno ve lecturas cuyo balance te deja de otra manera. Y en eso, bueno, yo veo con preocupación una producción editorial, no solo en Uruguay, sino en general, que banaliza los contenidos, banaliza los procedimientos en términos de construcción rigurosa de obras. Ahora, es una señal de los tiempos que corren también, por lo menos de la industria del libro, seguro. Sí, pero también es una señal de los tiempos que corren en las editoriales. Sí, bueno, por supuesto. Porque ahí está el tema de, bueno... Pero la gente lee un libro y siente que es culta, y de repente el libro es pésimo, siente que están en una dimensión espiritual superior, porque está leyendo, no sé, estoy pensando en Coelho, o porque lee a Galeano, siente que puede comprender la historia de los pueblos de la América precolombina. Y en ambos casos se está asistiendo a relatos, en el mejor de los casos, de ficción. Por supuesto, ¿no? Hoy más que nunca el conocimiento tiene que ser selección. Hoy tú tienes un bombardeo gigantesco de estímulos. Un libro es un estímulo, una película es un estímulo, un programa de televisión es un estímulo, la multiplicidad de producción audiovisual son múltiples estímulos. Son tantos que hoy más que nunca hay que elegir. Por eso, si entre un gran narrador elegís a Coelho, bueno, haces una elección. El tiempo además se reduce.
en un momento de una cultura de lo instantáneo. Bueno, tus selecciones son las que juegan. Lo que yo a veces veo es que la producción editorial tiende a un tipo de género facilista. Es muy fácil hacer un libro y es muy fácil la lectura que produce ese libro, y ahí se genera una gran confusión en donde lo que más se vende es lo más exitoso y supuestamente es lo que genera la cultura. Yo no cuestiono a priori ningún bestseller. En este país un historiador brillante, para mí el más grande, como José Pedro Barrán, fue un bestseller. Es cierto, sí. Pero lo hizo desde un rigor profundo, y lo hizo sin ninguna concesión en el cumplimiento de reglas del oficio. Tú tomas la historia de la sensibilidad y hay 1000 citas. Es decir, los temas están trabajados, lo cual no quiere decir que Barrán, yo recuerdo, era uno de los problemas de José Pedro, no haya sido muchas veces leído hipnóticamente. Claro. Por lo general, Barrán se cuestionaba que los profesores, sobre todo de secundaria, leían sus libros para trasladar acríticamente a las clases. Y él, que decía, bueno, la historia es la más humana de las ciencias, entre otras cosas porque tiene que comunicar, él se preocupaba mucho de la comunicación, sin embargo, buscaba una comunicación que no provocara tantas certezas. Los libros de Barrán no se leen en bajada. Y yo Sin embargo, se leen. Porque es un maravilloso escritor, Sin dejar de ser un investigador riguroso. Claro, pero no simplifica los acontecimientos. En el caso de la historia de la sensibilidad, además introdujo toda una disciplina, ya no solo una visión o un aspecto de nuestra historia, sino prácticamente una disciplina. Claro, ¿no? Y además innovaba sobre la innovación, es decir, tenía más de 50 años con, 20 tomos, los 7 tomos de la historia rural, los 8 tomos de Valle de los Estancieros y el Imperio Británico, y se animó a cambiar de objeto de estudio, de tipo de enfoque, por más que había mucho de prefiguración en el Uruguay del 900 sobre la historia de la sensibilidad y lo que vino después, con toda una vida hecha, se atrevió a cambiar. Y eso es lo que tú hablabas de una cierta comunidad intelectual donde, el derecho del cambio, que es uno de los principales derechos, es proscripto muchas veces. No abunda, no abunda. ¿Tendemos a la verdad oficial en Uruguay? Tendemos a oficializar las verdades, porque se pueden oficializar desde muchos lugares, no solamente desde el Estado. Hay historias oficiales que no son las historias oficiales del Estado. Hay muchas verdades oficiales que se oficializan en determinados rumbos. Círculos de poder intelectual. Círculos de poder, redes de... El circuito cerrado. Claro. Nuestro problema muchas veces es nuestra escala, que tendría que ser nuestra gran virtud. La escala muchas veces genera circuitos cerrados, en donde hablamos con quien comparte nuestras visiones. Pero eso no sería problema si aceptáramos que tenemos que convivir con otras visiones y discutiéramos. Claro. El asunto es que muy fácilmente acá, de ese circuito cerrado, pretendés que eso se convierta en la única verdad posible. Por supuesto. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí, dale. Yo me precio de diversificar mis auditorios. Es decir, yo, por ejemplo, algo que llevo con orgullo es que a mí me invitan de todos los partidos políticos. Para hablar sobre temas... Seguramente eso también te lo han cuestionado, ¿no? Pero por supuesto, para algunos... De todos los partidos políticos. Por supuesto, para algunos es algo terrible. Para mí es un orgullo. Bueno, hablando de orgullo, tenemos que hacer una pausa, porque no podemos terminar este programa sin hablar de uno de los momentos más significativos de tu vida, que fue cuando vestiste la camiseta de Central. Pero al margen de eso, como algunos televidentes sabrán, Gerardo Caetano fue un destacadísimo futbolista, lamentablemente durante un lapso breve. No sé si tendremos tiempo, pero algo vamos a hablar de fútbol después de la pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de fútbol. Dale.